Estamos en la serie Lecciones sobre la Iglesia. La semana pasada compartimos el estudio del párrafo 1 titulado La Iglesia Universal e Invisible, su identidad. Hoy vamos a dar la segunda lección basada en el segundo párrafo. La Iglesia Universal como visible, su identidad. ¿Qué queremos decir con visible? Queremos decir con visible que hay marcas visibles en los verdaderos creyentes que nos permiten distinguirlos de los que no son creyentes. Aunque no podemos hacerlo un 100%, sí podemos ver evidencias en la vida de aquellos que son creyentes, sí podemos verles, podemos presenciarles, podemos ver que en ellos hay señales y marcas distintivas que les hacen diferente a cómo vive el mundo y a cómo viven aquellos perdidos, aquellos que no conocen al Señor. Pues entonces leamos el párrafo 2 del capítulo 26 de la Confesión de Londres. Dice así: todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Las dos verdades que resaltan a la vista de todos los que leen este párrafo son, primero, que la iglesia visible es compuesta por creyentes en el Evangelio obedientes a Dios. La iglesia visible es compuesta por creyentes en el Evangelio obedientes a Dios. Y segundo, que los creyentes, como miembros de la iglesia visible, forman parte de congregaciones locales. Vamos a estar desarrollando estas dos verdades a lo largo de la lección de hoy. Primero vamos a ver entonces la iglesia visible, que es compuesta por creyentes en el Evangelio obedientes a Dios. El párrafo resalta muy bien que los creyentes somos distinguidos por dos características: fe y obediencia. La fe y la obediencia son dos dádivas de Dios para la vida del creyente. Son dos dádivas inseparables. No podemos separar nuestra creencia con nuestra práctica, nuestra creencia con nuestra obediencia, nuestra creencia, lo que creemos del Evangelio, con lo que vivimos del Evangelio. La fe, por ejemplo, en el Evangelio es esta fe que tenemos en Cristo, y es una gracia salvadora por medio de la cual le recibimos y descansamos solo en Él para salvación, tal como Él nos es ofrecido en el Evangelio. Esa es la dádiva del Espíritu en el corazón del que escucha y cree la proclamación del mensaje del Evangelio. Esa fe brota en el alma del ser humano, y esa fe lleva al hombre a ir a Dios, a buscar a Dios, a confiar en Dios. Es la fe como la respuesta a la obra de la salvación en el hombre. Pero no es una fe que sale del interior y de la fuerza y de la potencia humana. Es una fe que es sembrada del mismo Dios en el hombre. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí el texto de Filipenses 1:29 nos muestra que hay un don de Dios que se nos da, y ese don de Dios no solamente es padecer por Cristo, sino también creer en Él. De modo que aquellos que creemos en Cristo, aquellos que tenemos esa fe salvadora, esa fe que obra, tenemos esa fe porque Dios nos la regaló. Es un regalo, es una dádiva de Dios a la vida del creyente. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos del 13 al 14, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que los escogidos escuchan el mensaje de la salvación, una vez que son confrontados con este mensaje del Evangelio,
el cual les muestra su condición, les muestra su pecado, les muestra a través de la ley que son pecadores y que no merecen a Dios, que no tienen nada de justicia, y que a la vez les muestra la gracia en la obra de Jesucristo en esa cruz. Una vez que esa fe, que esa persona que es escogida escucha el mensaje, quizás no le sucede la primera vez, quizás le pasa a la segunda o a la tercera, pero lo que sí está claro es que una vez que esa persona es confrontada, le es ofrecido el mensaje de la salvación, esa persona responde en fe. Esa fe que Dios le otorga para que pueda creer y para que pueda confiar en el Señor. Esos ojos abiertos a través del poder del Espíritu, cuando escuchan el mensaje, hacen que el creyente, en este caso no es creyente hasta el momento que es tocado por Dios para creer, crea, mire y pueda responder en fe a Dios. Ahora, esta fe no está divorciada de la obediencia. El párrafo nos está mostrando que hay fe, pero también hay obediencia en aquellos que componen la iglesia visible del Señor. La obediencia a Dios por medio de Cristo. Una vez que la persona ha sido regenerada y ha creído en el Evangelio, comienza a vivir de tal manera que lo que Dios en su ley considera malo, para esta persona empieza a convertirse en malo. Y lo que Dios considera bueno, para esta persona empieza a convertirse bueno. Se vuelve una ley de vida para esa persona, la palabra del Señor, la ley del Señor. Ahora esta persona tiene un nuevo estilo de vida. Ahora esta persona es una nueva criatura. Antes de ser creyente, era alguien muerto en sus delitos y pecados, que no amaba a Dios, que no quería amar a Dios, que no quería saber de Dios. Sin embargo, ahora vemos que esta persona tiene vida, sus ojos fueron abiertos y esta persona ahora empieza no solamente a confiar en lo que Dios dice en su palabra a través del Evangelio, sino también que empieza a poner por obra toda la ley de Dios. Empieza a poner por obra, empieza a dejar el pecado, empieza a dejar el vicio, empieza a dejar todas estas cosas que le ataban a este mundo. La Biblia dice que Dios nos escogió, nos eligió según su presciencia en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Nos muestra, amados hermanos, que nosotros tenemos un para qué, tenemos un propósito. Y el propósito de aquellos que hemos sido salvados, de aquellos que hemos confiado en la obra de Jesucristo, es que vivamos obedientemente al Señor. Por lo tanto, nadie que se diga creer en Cristo puede vivir como bien le parezca. Hay personas que dicen, ahora yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera. Eso es un mal concepto de la libertad. Ahora la libertad, lo que nos dicen, ahora eres libre para hacer la voluntad de Dios que antes de ser cristiano no podías hacer. El segundo párrafo del capítulo 26, el que estamos exponiendo hoy, dice que los que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por medio de Cristo conforme al mismo, no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías. Y quiero resaltar aquí un momento, y es la condición del creyente. La Biblia dice que nosotros somos santificados, que nosotros somos santos. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, verso 2, donde Pablo llama a los creyentes los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos Romanos capítulo 1, verso 7, donde Pablo dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, nos damos cuenta cuál es la condición y el estado que tiene la iglesia visible. Somos llamados a ser santos, somos santificados, somos personas que estamos expuestas totalmente a la obra del Espíritu de Dios, el cual nos va purificando día a día hasta llegar a esa completa santidad cuando estemos con Él. Una persona consagrada a Dios, una persona separada del pecado, separada de esa corrupción y de la práctica de pecado, una persona dedicada totalmente a Dios. La disciplina en la iglesia local es una evidencia bien clara de la santidad que demanda Dios
de la santidad que imparte Dios en su iglesia. Si vemos textos como Mateo 18 y Primera de Corintios capítulo 5, y vemos esos textos que exponen bien fuerte el tema de la disciplina y aún de la excomunión de aquellos que no se quieren arrepentir y están pecando dentro del pueblo de Dios, nos damos cuenta del valor tan grande que tiene la santidad y la obediencia a Dios en medio de su iglesia. El verdadero creyente no practica el pecado porque no es esclavo del pecado. Antes de ser cristianos, nosotros éramos esclavos del pecado. Como le dijo Jesús a los judíos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso está en Juan 8:34. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí nos damos cuenta la condición de aquellos que no conocen al Señor. Esclavos. Un esclavo tiene un amo. Un esclavo no se gobierna a sí mismo. Un esclavo depende de a dónde el amo le quiera llevar y dirigir. Un esclavo tiene su vida expuesta totalmente en las manos de su amo. Por lo tanto, que si somos esclavos antes de estar en Cristo, somos esclavos del pecado. El pecado es nuestro amo, el pecado nos gobierna, el pecado nos dirige, el pecado nos impulsa y nos domina y crea en nosotros un hábito y una naturaleza y una forma de vivir en la cual no podemos salir, al no ser que Dios haga un milagro en nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 3, verso del 6 al 9, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por este texto es evidente de que el Señor no está tratando con pecados esporádicos en la vida de un creyente. Aquí el Señor está tratando con la vida de pecado de aquellos que no le conocen. Aquellos que no le conocen, aquellos que practican, que son esclavos del pecado, que por ende son esclavos de Satanás y su dominio. Son aquellos que no conocen a Dios, son aquellos que no han nacido de Dios. De modo que todo aquel que ha nacido de Dios vive de una manera diferente. Vive de una manera distinta a cómo vivía antes, a cómo vive este mundo. El pecado ya no es nuestro Señor. Ahora tenemos un amo y ese amo se llama Jesucristo. Él es quien tiene derecho de gobernar nuestras vidas. La iglesia visible es compuesta por creyentes en el Evangelio y también obedientes a Dios. ¿Qué opinas de una persona o un grupo religioso que no cree en la obra de la cruz, que no cree en la obra del Evangelio? ¿Serán nuestros hermanos? ¿Serán parte de la iglesia visible? ¿Qué crees de los judíos que no reconocen al Mesías? De los musulmanes, aún de los testigos de Jehová, que en su distorsión no saben ni quién es el verdadero Jesucristo. ¿Qué crees de ellos? ¿Serán nuestros hermanos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque si no crees en la obra total de la cruz, esa obra en la cual Cristo murió y también resucitó, si no la aceptas para tu vida, de que el Hijo de Dios estaba en esa cruz, de que el Hijo de Dios resucitó con poder, esa obra que basta para que cuando veamos nuestra condición y digamos lo que merecemos es castigo, juicio eterno, perdición, y cuando miramos esa obra de la cruz y vemos cómo Dios satisfizo su ira en esa cruz por nuestro pecado y lo tomamos para nosotros, ahí nosotros tenemos salvación, ahí nosotros tenemos confianza, ahí nosotros tenemos seguridad de que Dios nos ha salvado. Cuando miras la cruz, cuando miras al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, cuando confiesas el nombre de Cristo y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Crees en Él? ¿Crees en Él? Pero no como los judíos, no como los musulmanes, no como los testigos de Jehová, como un seguidor de Jesucristo que viene a Él por fe, sabiendo de que merece castigo, sabiendo de que tiene que estar en ese lugar de la cruz, pero que Jesús tomó su lugar. Ahí hay salvación.
¿Qué opinas también de aquellos que se llaman cristianos y viven una vida opuesta a la ley de Dios? Hay muchas iglesias que afirman, no sé si llamarle cristiano o no, pero hay muchas personas que afirman de que ya una vez que la gracia nos salva, no hace falta aplicar la ley. La ley era para los judíos, para el pueblo de Israel, para el Antiguo Testamento. Eso es un error garrafal. La ley de Dios está expuesta para que aquellos que han sido alcanzados por la gracia la pongan por obra. Por la ley vamos a ser juzgados cuando estemos delante de Dios, cuando Él sea manifestado. La ley será el catador para que cada uno de nosotros pueda vivir, para que cada uno de nosotros pueda ser medido. Y aquí es donde se ve la obediencia, aquí es donde se exponen las buenas obras del creyente, cuando pone por obra la ley de Dios, cuando pone por obra sus mandamientos, cuando vive de tal manera que aplica la palabra del Señor. Así que es muy importante que los creyentes entendamos que no solamente basta con creer, con reconocer la obra de Jesús y la obra de la cruz, sino también con vivir de tal manera de que nuestra vida sea una ofrenda de gratitud a Dios. Afirma Samuel Waldron: si bien la Iglesia Universal no es perfecta o completamente visible, es prácticamente visible. No existe un verdadero cristiano que no confiese el nombre de Cristo y le obedezca externamente. Cualquier profesión de fe, por entusiasta que sea, es contradicha por la impenitencia, por cualquier herejía o senda de impiedad. Aquí estamos dándonos cuenta, hermanos, de que el verdadero creyente reconoce la obra de la cruz, pero también vive la obra trazada por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene la pregunta que nos dirige a la segunda verdad de esta lección de hoy. Y es: ¿dónde podemos ver a estos creyentes de la iglesia visible? ¿En qué lugar los podemos encontrar? Y es muy sencilla: congregados en iglesias locales. ¿Usted quiere ver dónde está la iglesia visible? Vayamos a las iglesias locales y ahí la encontraremos. Por eso sacamos como conclusión la segunda verdad de esta lección, y es que los creyentes, como miembros de la iglesia visible, forman parte de congregaciones locales. El párrafo refiere que los creyentes de la iglesia visible son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Hay un terrible ataque de Satanás sobre la mente de muchos creyentes para que no se comprometan con iglesias locales hoy en día. Algunos argumentan que no hay que ser de una iglesia para ser cristiano. Otros afirman que en la iglesia hay montones de hipócritas y por eso ellos no son parte de la iglesia. Otros aún sugieren que su compromiso es con Jesucristo y no con los hombres. Y hay muchas justificaciones, hay muchos pretextos, pero todos son argumentos del mismo infierno. Dios nos salvó y nos plantó en su iglesia. No solamente una iglesia invisible, sino una iglesia visible que es reflejada en las congregaciones locales. Es una obligación de primer orden que todo creyente sea miembro de una iglesia local. Juan Calvino afirma: la Escritura se refiere con el nombre de iglesia a la multitud de personas diseminadas por todo el mundo que hace profesión de honrar a Dios y a Jesucristo, que da testimonio de su fe mediante el bautismo, testifica de su unidad en materia de doctrina y de amor y se adhiere a la palabra de Dios, cuya predicación quiere mantener conforme al mandamiento de Jesucristo. En esta iglesia se encuentran mezclados entre los demás miembros los hipócritas que no tienen nada de Jesucristo, excepto el nombre y la apariencia. Unos son ambiciosos, otros avaros, otros maldicientes. Algunos viven una vida disoluta. Se les tolera por un tiempo, o porque no hay pruebas para condenarlos, o bien porque la disciplina no es siempre lo que debería. Del mismo modo que se nos enseña a creer de la iglesia que es invisible para nosotros y conocida por Dios solo,
así también se nos manda honrar a esta iglesia visible, mantenernos en su comunión. Es cierto que a la iglesia vienen personas hipócritas. Es cierto que no todos los que se sientan los domingos a escuchar un mensaje son creyentes. Pero eso no puede ser una justificación para que nosotros no nos comprometamos con una iglesia local. En la Biblia está muy claro y muy específico en varios textos cómo es una iglesia local y cómo debe vivirse en esa iglesia local. Hay características distintivas en las iglesias locales. Les voy a mostrar algunas características, sobre todo de la iglesia naciente, de la iglesia de Jerusalén. Como en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 37 al 42, se muestran algunas características de esta iglesia. Dice el texto: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay varias características que nos muestran las iglesias locales, a las cuales pertenecen aquellos que son de la iglesia universal visible. Ellos, después de haber recibido la palabra, fueron bautizados. El bautismo, algo que se hace solamente en un marco, y es el marco de la iglesia local. En la iglesia universal no se bautiza, o sea, en cuanto a la iglesia invisible, en cuanto a la iglesia en modo general. Las personas se bautizan en el marco de una iglesia local, en el marco de la iglesia visible, que se muestra en las iglesias locales. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles que está escrita en el Nuevo Testamento. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y ahí es donde se rige la iglesia local. Ahí es donde radica la autoridad de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. Practicaban la comunión, el partimiento del pan. Ellos tenían comunión los unos con los otros, pero también lo practicaban a través de la Eucaristía, de la cena del Señor. También las oraciones. Pero también vemos otros textos que describen cómo eran estas iglesias locales. Por ejemplo, Colosenses capítulo 3, 16 y Efesios 5, 19 nos enseñan que se exhortaban los unos a los otros y cantaban alabanzas a través de los salmos, himnos y cánticos espirituales. También Hechos 15, 21 y Primera de Timoteo 4, 13 refiere a la lectura de las escrituras que se leía públicamente en la congregación. Segunda de Timoteo 4:2 refiere a la predicación de la palabra, se exponía la palabra. Hechos 13 del 2 al 3 refiere al ayuno que hacía la iglesia. Hechos 27 muestra el día en que se reunía la iglesia, que era el domingo como el día de la reunión. Primera de Corintios 16:1 muestra qué hacían y recogían ofrendas para ayudar a otros hermanos. Y Mateo 18 y Primera de Corintios 5 cómo ejercían la disciplina. Amados hermanos, está claro por la Escritura cómo son estas iglesias locales. Estas iglesias que evidencian una iglesia visible. Afirma John R.W. Stott: cuando los miembros de la congregación están dispersados durante la mayor parte de la semana, es difícil permanecer conscientes de esta realidad, que Dios mora entre nosotros. Pero cuando nos reunimos como la iglesia del Dios viviente, cada aspecto de nuestra vida común se enriquece por el conocimiento de su presencia en medio de nosotros. En nuestra adoración nos inclinamos ante el Dios vivo. Por medio de la lectura y la exposición de su palabra, escuchamos su voz dirigiéndose a nosotros. Nos reunimos en su mesa donde Él se manifiesta a nosotros mediante el partimiento del pan. ¿Eres de la iglesia visible del Señor? Muéstrame tus obras. Muéstrame
tu fe. Muéstrame tu obediencia. Muéstrame a qué iglesia te congregas. ¿Qué lecciones aprendemos como miembros de la iglesia visible a través de esta enseñanza? Primero, que debemos cuidarnos de tener una relación en lo que decimos con lo que creemos, con lo que aplicamos. O sea, si usted dice creer en Cristo, usted debe obedecer a Cristo. Es incongruente pensar y creer en una fe que no obra. Y ahí vemos el complemento entre el libro de Gálatas y el libro de Santiago. Ahí vemos el complemento y el equilibrio de la vida cristiana. Es una vida en la cual creemos, pero obramos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo está tu fe? Si tus obras no muestran que tienes fe, no me digas que tienes fe. ¿Cómo estás viviendo? ¿Eres de aquellos que practican el pecado? ¿De aquellos que practican el pecado y pertenecen a su padre el diablo? ¿O eres de aquellos esclavos de la justicia? Aquellos esclavos por amor, aquellos siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo, que se sujetan a su palabra, que se sujetan a su voluntad, que se sujetan a sus mandamientos y los toman por obra y al menos tratan de vivirlos y aplicarlos todos los días. ¿Cómo me puedes decir que tienes una fe y que eres parte de la iglesia visible si no eres capaz de amar la palabra del Señor? Si no eres capaz de amar la ley del Señor. Si cuando la Biblia confronta tu pecado la esquivas y vas a otro lugar y buscas una justificación y no quieres ponerla por obra y tildas a los escritores y a los pastores y a los predicadores de la palabra como extremistas. Te recomiendo que medites en esto, porque una fe sin obra es muerta. Pero también aprendemos la lección de que debemos valorar nuestras congregaciones locales. Las debemos valorar al punto de que congregarnos se tiene que convertir en una obligación para nosotros. Como dice el texto de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia visible es una iglesia que se expone a través de las congregaciones locales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que como iglesia universal y visible debemos entender nuestro compromiso con la fe, nuestro compromiso con la obediencia y nuestro compromiso con nuestra iglesia local y entender de que fuimos salvados para obedecer, de que fuimos salvados para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. No vivas fuera del calor de tu iglesia local. Que Dios te bendiga.